Bienvenidos a Narcohistorias Reales. El lugar donde la realidad supera cualquier ficción. Hoy te traigo una historia que estremeció a todo México. La vida y el trágico final del pirata de Culiacán. Un joven que pasó de la fama viral a convertirse en una advertencia que muchos prefieren ignorar. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una realidad que sigue cobrando vidas. Solo unas palabras, 17 segundos, y una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ese fue el tiempo que le tomó a Juan Luis Lagunas Rosales sellar su destino frente a una cámara. Un adolescente de apenas 17 años que, en un instante de falsa valentía, alimentada por el alcohol y los aplausos, desafió a uno de los hombres más peligrosos de México. Lo dijo entre risas, entre amigos, entre personas que no lo detuvieron, que no lo alertaron, que no hicieron nada. Solo grabaron, solo compartieron, solo lo volvieron viral. Pero lo que parecía un momento más en redes sociales, se convirtió en una sentencia de muerte. El 18 de diciembre de 2017, apenas semanas después, su cuerpo recibió 15 impactos de bala en un bar de Guadalajara. Así terminó su historia. O mejor dicho, así comenzó la tragedia que millones vieron, pero nadie detuvo. Esta es la historia de cómo un vídeo de apenas segundos destruyó una vida que apenas comenzaba. En la era digital, donde la fama puede llegar en cuestión de horas, existe una línea muy delgada entre el reconocimiento y la autodestrucción. Y Juan Luis, mejor conocido como el pirata de Culiacán, cruzó esa línea sin darse cuenta. Sin guía, sin límites, sin nadie que lo frenara. Solo impulsado por algo que hoy mueve a millones. La necesidad de ser visto, de ser aceptado, de sentirse importante. Cada vídeo, cada like, cada seguidor, lo acercaba más a la fama, pero también a su final. Pero aquí es donde todo cambia. Porque la verdadera historia no comienza con su muerte. Ni con el vídeo que lo hizo viral. Comienza mucho antes. En Villa Juárez, Sinaloa, donde un niño crecía con una herida invisible. El abandono. Un niño que no buscaba fama. Buscaba atención. Buscaba cariño. Buscaba ser alguien en un mundo que parecía ignorarlo. Lo que muchos no entienden es que el pirata de Culiacán no era solo un joven haciendo locuras frente a una cámara. Era el resultado de un sistema que falló. De una sociedad que prefirió reír en lugar de ayudar. Y de una industria que convirtió su autodestrucción en entretenimiento. Pero hay algo aún más inquietante. Porque detrás de esa imagen de joven rudo, descontrolado y sin miedo, había un adolescente con sueños. Con esperanzas. Con ganas de tener una vida mejor. Una vida que nunca llegó. Juan Luis Lagunas Rosales nació a principios del año 2000. En Villa Juárez, Sinaloa. Un lugar donde la pobreza y la influencia del crimen organizado forman parte del día a día. Desde muy pequeño, su vida estuvo marcada por el abandono. Nunca conoció a su padre. Y cuando apenas tenía 5 años, su madre también se fue. Lo dejó. A él y a su hermana menor. Fue su abuela, María Rosales Torres, quien asumió la responsabilidad de criarlos. Trabajando sin descanso, vendiendo comida, luchando día a día para darles lo poco que tenía. Pero a veces, el amor no es suficiente cuando el entorno empuja en otra dirección. A los 13 años, la necesidad y las malas influencias lo llevaron por el camino equivocado. Pequeños robos, malas decisiones y señales claras de que algo no estaba bien. Pero nadie intervino a tiempo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más dura. Porque todo estaba ahí, a la vista de todos. Su comportamiento, su consumo de alcohol siendo menor de edad,
sus conexiones peligrosas, todo documentado, todo viralizado, todo aplaudido. Y aún así, nadie hizo nada. Pero lo más impactante de esta historia no es cómo terminó, sino cómo, poco a poco, fue cayendo. Mientras el mundo entero lo miraba y lo convertía en espectáculo. Este joven, de apariencia inofensiva, comportándose de manera tan extrema, captó rápidamente la atención de miles de personas. Para Juan Luis, esa atención, aunque fuera a costa de su dignidad, representaba algo que nunca había tenido: reconocimiento. Se reían de mí, pero al menos me veían, diría después en una entrevista. Esa validación, por superficial que fuera, llenaba un vacío profundo en un adolescente que había sido ignorado gran parte de su vida. Pronto entendió que podía sacar provecho de ello. Comenzó a crear más contenido similar, casi siempre bajo los efectos del alcohol, llevando cada vez más lejos sus límites. Su cuenta de Facebook empezó a crecer rápidamente. El ahora autodenominado Pirata de Culiacán se convirtió en un fenómeno de Internet. Me dicen el pirata porque estoy bien loco, y de Culiacán porque ahí vivo, explicaba con una inocente simplicidad. A medida que su fama crecía, también lo hacían sus oportunidades. Grupos musicales comenzaron a invitarlo a sus conciertos, no como artista, sino como espectáculo. El público pagaba por verlo emborracharse en vivo, por presenciar sus ocurrencias bajo el efecto del alcohol. Lo que para muchos era algo gracioso, en realidad era la explotación de un menor de edad con problemas de adicción. Para 2017, con apenas 17 años, el pirata ya había firmado con la agencia Cash Records, que comenzó a organizar sus presentaciones. Llegaba a cobrar entre 15.000 y 50.000 pesos mexicanos simplemente por asistir, tomarse fotos y beber hasta perder el conocimiento frente a todos. Su presencia en redes sociales crecía de forma imparable, cerca de 800.000 seguidores en Facebook y 400.000 en Instagram y miles en Twitter. Cada vídeo, cada aparición, aumentaba su notoriedad. Comenzó a rodearse de celebridades, modelos, futbolistas e influencers. Su imagen cambió. Ahora adoptaba el llamado estilo buchón, presumiendo dinero, autos de lujo, mujeres y, de forma alarmante, armas de fuego. Algunas personas comenzaron a preocuparse. El productor musical Pepe Garza, en una entrevista, le advirtió con seriedad sobre el camino que estaba tomando. Pero Juan Luis no escuchó. Embriagado no solo por el alcohol, sino también por la fama, ignoró todas las advertencias. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y peligroso. Ya no se trataba solo de beber hasta perder el conocimiento, ahora sus vídeos incluían actitudes agresivas, confrontaciones y conductas violentas. Incluso se reportó que fue arrestado en varias ocasiones y que estuvo involucrado en incidentes graves, como una pelea masiva en Torreón durante un concierto, que terminó con una persona fallecida y varios heridos. Aunque muchos lo consideraban youtuber, el pirata nunca tuvo un canal oficial en YouTube. Su contenido era subido por terceros que aprovechaban su imagen para generar visitas y ganancias. Incluso sus colaboraciones beneficiaban más a otros que a él. En esencia, se había convertido en un producto. En sus momentos más vulnerables, quienes lo rodeaban no intentaban ayudarlo. Al contrario, le ofrecían más alcohol, incluso sustancias más fuertes, solo para ver hasta dónde podía llegar. No se reían con él, se reían de él. Era el bufón de la fiesta. El entretenimiento fácil. El joven del que todos querían sacar provecho, pero por el que nadie se preocupaba realmente. Con el dinero que comenzaba a ganar, Juan Luis le hacía promesas a su abuela: comprarle una casa, mejorar su vida, compensar tantos años difíciles. Promesas que, lamentablemente, nunca pudo cumplir. A finales de 2017, buscando mantenerse relevante o quizás presionado por crear contenido cada vez más extremo, comenzó a insultar a otras personas en sus vídeos. Al principio, figuras poco importantes, pero pronto cruzó una línea peligrosa. En un acto de imprudencia fatal, dirigió sus palabras hacia una de las figuras más temidas del crimen organizado en México. El 9 de noviembre de 2017, apareció un vídeo donde, visiblemente ebrio, pronunció las palabras que marcarían el principio del fin.
Se refería a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. Las alarmas se encendieron de inmediato. Sus seguidores comenzaron a advertirle del peligro. Le pedían que se disculpara, que entendiera la gravedad de lo que había hecho, que se alejara. Pero el pirata ignoró todo. Siguió con su vida como si nada. Continuó publicando contenido, asistiendo a eventos, sin medir las consecuencias. El 18 de diciembre, apenas semanas después de aquel vídeo, se encontraba en Guadalajara, grabando contenido con otros influencers. Ese mismo día, publicó su ubicación en redes sociales, estaría en un bar en Zapopan. Sin saberlo, acababa de revelar su ubicación. Había facilitado que lo encontraran. Para entender verdaderamente esta tragedia, no basta con mirar sus acciones. Hay que mirar su historia. Juan Luis era un adolescente marcado por el abandono, criado en un entorno sin figuras de autoridad ni guía. Esa ausencia creó en él una necesidad desesperada de ser visto, aceptado, de pertenecer. Y en esa búsqueda, terminó perdiéndolo todo. Psicología del abandono nos enseña que los niños que crecen sin la presencia de sus padres suelen desarrollar mecanismos de defensa que, con el tiempo, pueden transformarse en conductas autodestructivas. En el caso de Juan Luis, su consumo excesivo de alcohol no era simplemente diversión, era un grito desesperado de ayuda. Una forma de adormecer el dolor emocional que arrastraba desde su infancia. A veces mi mamá me habla, pero la neta me agüito, confesó en una entrevista, dejando al descubierto una herida que nunca sanó, el abandono materno. Este dolor, sumado a la falta de educación, abandonó la escuela en el primer año de secundaria y a la exposición temprana a la narcocultura, tan arraigada en Sinaloa, creó el escenario perfecto para lo que vendría después. La transformación de Juan Luis en el pirata de Culiacán no fue casualidad. Fue la construcción de una identidad alterna, una máscara. Un personaje que le permitía escapar de su realidad mientras, al mismo tiempo, le daba algo que nunca había tenido: atención. En psicología, esto se conoce como una personalidad de escenario, un fenómeno en el que una persona exagera comportamientos frente a una audiencia para compensar profundas inseguridades internas. Pero lo verdaderamente inquietante de esta historia no es solo su transformación, sino la complicidad colectiva. Empresarios, músicos, influencers, medios de comunicación, incluso su propia audiencia. Todos, de una u otra forma, participaron en la creación de un espectáculo que estaba destruyendo a un menor vulnerable. Nadie cuestionó la ética de pagarle a un adolescente para que se embriagara hasta perder el conocimiento. Nadie se preguntó si era correcto que un menor apareciera con armas en vídeos o conviviera con figuras del crimen organizado. Sí, a veces hago vídeos así, pues para que la gente agarre cura, decía Juan Luis, sin darse cuenta de que él mismo se había convertido en la broma, en el entretenimiento de una audiencia que consumía su autodestrucción. Esta dinámica revela un lado oscuro de nuestra cultura digital, la capacidad de convertir el sufrimiento humano en contenido viral. El error fatal de insultar a una figura del crimen organizado no fue un hecho aislado, fue el resultado lógico de una escalada constante. Juan Luis había aprendido que mientras más extremo fuera su comportamiento, mayor sería la atención. En un mundo donde los algoritmos premian lo controversial, él simplemente estaba jugando bajo esas reglas. Y quizá lo más trágico de todo es que, según quienes lo conocían, Juan Luis tenía sueños. Sueños reales. Quería cantar. Quería aprender música. Quería ser reconocido como artista. Yo también quiero tocar corridos, aprender, ser artista, que la gente me mire como artista, expresó en una entrevista. Detrás del personaje, existía un joven que anhelaba ser valorado por algo más que sus excesos. Esa dualidad, entre el espectáculo autodestructivo y el joven con aspiraciones, es la verdadera tragedia de Juan Luis Lagunas Rosales. Un adolescente atrapado en una espiral de la que nunca pudo escapar.
La noche del 18 de diciembre de 2017 comenzó como tantas otras. Juan Luis estaba en Guadalajara, grabando contenido con los youtubers Hot Spanish y Ben el Gringo. El ambiente era festivo, despreocupado. Habían pasado el día creando vídeos, incluyendo uno especialmente polémico, donde Juan Luis arroja el teléfono de una joven desde lo alto de un edificio mientras ella suplica que se detenga. Lejos de generar rechazo, este tipo de acciones eran celebradas. Reforzaban la idea de que todo estaba permitido, siempre y cuando generara vistas. Al caer la noche, decidieron continuar la fiesta en un bar, Mentados Cántaros, en Zapopan, Jalisco. Lo que Juan Luis no sabía, o decidió ignorar, era que se encontraba en territorio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación, la misma organización cuyo líder había insultado semanas antes. Peor aún, había publicado en redes sociales su ubicación esa misma noche. Alrededor de las 11, llegaron al lugar. Se sentaron cerca de la entrada. Juan Luis, como siempre, era el centro de atención, riendo, bromeando, bebiendo, mientras todo era grabado. Sin saberlo, esos serían sus últimos momentos. De pronto, el ambiente cambió. Hombres armados ingresaron al lugar. No hubo advertencias. No hubo palabras. Solo disparos. El caos fue inmediato. Gritos, personas tirándose al suelo, intentando salvar sus vidas. Y cuando el estruendo cesó, el silencio dejó ver la tragedia. Juan Luis Lagunas Rosales yacía en el suelo, con más de 15 impactos de bala. No hubo oportunidad de ayuda. No hubo despedida. Murió en el acto. Tenía apenas 17 años. El dueño del bar también fue alcanzado por las balas y falleció minutos después. Los atacantes desaparecieron tan rápido como llegaron, dejando tras de sí una escena de horror que recorrería el mundo. Sus acompañantes, ilesos pero en shock, huyeron del lugar y más tarde del país, temiendo por sus vidas. Para las autoridades, no había duda, se trataba de un ataque directo. Pero más allá de la violencia, queda una pregunta incómoda. ¿En qué momento dejamos de ver a un joven en peligro y comenzamos a verlo solo como entretenimiento? Concentrados en un solo objetivo, todo indicaba que no había sido un acto de violencia al azar. Fue una ejecución fría, calculada, meticulosamente planeada. El cuerpo de Juan Luis permaneció bajo resguardo forense durante 3 largos días. Su familia, paralizada por el miedo, temía que, al reclamarlo, pudiera correr la misma suerte. El silencio también era una forma de sobrevivir. Hasta que finalmente, una tía reunió el valor que nadie más tuvo. Y acudió a realizar la identificación oficial. Gracias a ese acto de valentía, sus restos pudieron regresar a su tierra natal. Pero lo que vino después, fue aún más doloroso. El funeral fue sombrío, casi vacío. Aquellos que se hacían llamar amigos durante su fama, simplemente desaparecieron. Nadie estuvo ahí. Ni siquiera su madre, quien al recibir la noticia, decidió no asistir. La única persona que verdaderamente lo amó, su abuela María. Fue quien organizó una humilde despedida. Con la ayuda de vecinos y personas de buen corazón. Irónicamente, el mismo sistema que lo hizo famoso. Lo abandonó en el momento de su muerte. Las redes sociales, que un día lo elevaron, rápidamente pasaron al siguiente viral. Los medios, que antes mostraban sus excesos, ahora lo reducían a una cifra más. En la interminable guerra contra el narcotráfico en México. Su tumba, compartida con un familiar por falta de recursos, quedó en el olvido. Su nombre, escrito con un simple plumón, comenzó a borrarse con el tiempo. Como si el mundo, poco a poco, lo estuviera olvidando. Pero mientras su cuerpo descansaba en el abandono, su personaje seguía más vivo que nunca.
Sus vídeos continuaban acumulando vistas, likes, comentarios. El personaje digital sobrevivía, mientras el joven real ya no estaba. Una cruel ironía. Incluso después de muerto, el pirata de Culiacán seguía siendo consumido por el mismo sistema que lo creó. 17 segundos para grabar un vídeo. 15 disparos para silenciar una vida. Pero esta historia va más allá de un joven que desafió a las personas equivocadas. Es el reflejo de una sociedad que convierte el dolor en entretenimiento, que transforma la vulnerabilidad en contenido, y que abandona a sus jóvenes cuando más necesitan dirección. Juan Luis Lagunas Rosales no nació siendo el pirata de Culiacán. Fue moldeado por el abandono, por la pobreza, por la falta de oportunidades y finalmente por un sistema digital que premia lo extremo sin importar las consecuencias. Hoy, mientras su tumba se deteriora en un rincón olvidado de Villajuárez, sus vídeos siguen sumando reproducciones. Y la única persona que realmente lo amó, su abuela, falleció en 2024. Sin haber visto nunca un solo beneficio de aquella supuesta fama. Con ella, se fue también lo último que quedaba del verdadero Juan Luis. Y así termina la historia del pirata de Culiacán. Una vida que pasó de la fama en redes, las risas y el descontrol, a un final trágico que dejó una fuerte lección. A veces, lo que parece diversión y popularidad, puede esconder un camino peligroso. Porque en ese mundo, una palabra, una acción, puede costarte todo. Si esta historia te impactó, déjamelo saber en los comentarios. Quiero leerte. No olvides suscribirte a Narco Historias Reales, activar la campanita y compartir este vídeo para que más personas conozcan estas historias que marcaron la realidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde la realidad supera la ficción.